Amiguitos, saludos, besitos. Bueno, espero que estéis bien. Muchas gracias por venir, por visitar, por ver mis vídeos. Y también muchísimas gracias a quien os suscribís. Bueno, si os gustan, yo os sugiero que si os gustan mis vídeos, pues que os suscribáis, porque así yo me motivo, me esfuerzo más, pues, por mejorar, en mis vídeos, por estudiar más, estoy más motivada, ¿vale? Bueno, hoy voy a continuar, desde luego, cuánto da de sí este libro. He leído ya muchas cosas. Lo compré por ahí, por los mercadillos esos, como suelo hacer, lecturas graduadas de 1929, ¿no? Bueno, la verdad es que de aquí he sacado un portento para hacer vídeos, porque he hecho mucho. Y calentándome un poco la cabeza, simplemente leyendo, ¿no? Y reflexionando sobre lo que aquí se dice. Hoy voy a leeros un relato que se llama El cazador de venados, ¿no? Y está escrito por el padre Luis Coloma. El padre Luis Coloma nació en el siglo XIX, por el 1850 o así, y murió en 1915, me parece. Bueno, y este hombre pues estudió Derecho, fue periodista, fue jesuita, era un sacerdote. Conoció a Fernán Caballero cuando ella era ya muy anciana, fue amigo de ella, parece ser. Y bueno, y escribió mucho. Yo tengo un libro de obras completas de Luis Coloma, no lo he leído todavía. Yo la obra que conozco de Luis Coloma es Pequeñeces, porque siendo yo niña, pues ponían, que eran los tiempos de Franco, ponían mejor programación en la televisión que ahora, cultural. Increíble, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces yo recuerdo que ponían novelas. Y una de esas novelas era Pequeñeces. Pequeñeces está escrito por el padre Coloma, ¿no? Y de eso es de lo que yo lo conozco, ¿no? Que decía Pequeñeces del padre Coloma. Y cada día te ponían un capítulo. Entonces ponían también, pues, por ejemplo, era yo muy niña, y cuando Franco murió, yo tenía solamente 13 años, o sea, te estoy hablando de antes. Pues yo lo recuerdo, por ejemplo, ponían obras de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, El Idiota, que por cierto he visto otra versión del Idiota, porque resulta que con una aplicación de radiotelevisión a la carta se pueden volver a ver series antiguas. Todas estas series eran en blanco y negro, ¿no? Y lo ponían antes. Entonces he visto otra versión del Idiota, de Dostoyevsky, que me encanta. Son unas versiones, es que eran unas versiones de obras clásicas, creo que las hacía Pilar Miró y otros que eran muy buenos guionistas. También recuerdo que ponían Los Miserables de Víctor Hugo, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. No sé, muchos clásicos. Y luego teatro también, Estudio 1, obras de Ibsen y de muchos, Calderón de la Barca, de Cervantes, de muchos autores, ¿no? Muy bien adaptadas. Yo, los que os gusten este tipo de obras, que es literatura clásica, os recomiendo que os bajéis la aplicación de Radio Televisión a la carta. Bueno, no sé si ahora se puede o no. Es que ahora la han cambiado, la versión esa, y podéis ver todo esto que en blanco y negro que se echaban antes, obras de clásicos. Bueno, ya me he enrollado mucho. Voy a comenzar la lectura, ¿vale? Venga, pónganse usted cómodo y viajamos al siglo XIX. Cogemos la máquina del tiempo. El cazador de venados, del padre Coloma. A fines del año 1868, el ilustrísimo señor don Ignacio Arciga, arzobispo de Michoacán, México, visitaba por primera vez una de las principales parroquias de su vasta diócesis. Hallándose en el confesionario para administrar, según su costumbre, el sacramento de la penitencia a los adultos que habían de recibir luego el de la confirmación, notó entre la multitud de penitentes que le rodeaban a un pobre tullido que pacientemente esperaba su turno. Llamóle al punto el prelado para ahorrarle la molestia de tan larga espera
y empezó a interrogarle según solía hacerlo, por causa de la suma ignorancia de la doctrina cristiana en que yacía sumida aquella pobre gente, siendo grande la escasez de clero en la comarca. ¿De dónde eres?, le preguntó el arzobispo. Padrecito, contestó el tullido, con ese mimoso lujo de diminutos propio de los americanos, de un monte que dista de aquí más de 15 leguas. ¿Y cómo has venido? Atravesado en un mulo, padrecito. ¿Qué estado tienes? Viudo, padrecito, con 2 hijas. ¿Y cuál es tu oficio? Cazador, padrecito. ¿Cazador tú?, exclamó el arzobispo estupefacto, sin poder contener la risa. Sí, padrecito, respondió muy formal el tullido. Pero, ¿qué es lo que cazas? Cazo venados, padrecito. ¿Venados? Vamos, hombre, eso no puede ser, replicó el arzobispo, entre risueño y enojado, por creer que se la sabía con un tonto o con un pícaro. Mas sus dudas se desvanecieron y la curiosidad se apoderó de su ánimo, al ver que, encogiéndose de hombros, el tullido añadió con la sencilla convicción del que posee la llave de un enigma. No sería ciertamente si mi Padre Dios no me ayudase, dijo el tullido. Sorprendido el arzobispo de tan sencilla como profunda respuesta, rogó al tullido que le refiriese minuciosamente su género de vida. Pues mire, su merced, contestó el tullido con la misma sencilla calma. Como he dicho antes, soy viudo hace muchos años y no tengo más familia que mis hijitas. Paso los días que el Señor me da de vida de este modo. Al levantarme por la mañana digo una oración a mi Padre Dios. Almuerzo lo que mis hijitas me tienen ya preparado y arrastrándome después como puedo salgo al campo con mi carabina. A los pocos pasos que he andado fuera de mi casa ya mi Padre Dios me tiene un venadito como se lo he pedido en mi oración. Lo mato, vienen mis hijas, lo llevan a casa y con la carne y los cuernos que mandamos vender nos mantenemos muchos años ya. Maravillado el arzobispo, así de lo que decía el tullido como de la sencilla ingenuidad con que lo relataba en su inimitable y pintoresca jerga, le instó a que dijera en qué oración diariamente pedía el venado a aquel Dios que con verdadera confianza de hijo llamaba a su padre. Eso haré, padrecito, eso haré, replicó vivamente el tullido. Pero, ¿por qué? Eso no haré, me he equivocado. Dice, eso no haré, la oración no se la iba a decir al padre. Dice, dime la oración que rezas para que venga el venado. Y dice, eso no haré, padrecito, eso no haré, replicó vivamente el tullido. ¿Pero por qué? Porque me da vergüenza. Pero, hijo mío, ¿no dices esta oración delante de tu Padre Dios? Ah, sí, padrecito, pero mi Padre Dios, vamos, mi Padre Dios es otra cosa. Mira, que yo te ruego que me lo digas. ¿Por qué no ha de darme ese gusto? Padrecito, haré todo lo que su merced me mande, pero eso no, porque me da mucha vergüenza. Pues eso es lo que ahora te pido. Vamos, hombre, dame gusto, que eso no debe avergonzarte. Pero, padrecito, si esa oración no la he aprendido en ningún libro, ni me la ha enseñado nadie. Sea como fuere, dila. Pues mire, padrecito, porque usted no lo tome a desaire, se lo diré. Cuando me pongo de rodillas a mitad de mi jacaillo, le digo a mi Padre Dios,
Padre Dios, tú me has dado estas hijitas y también tú me has dado esta enfermedad que no me deja andar. Yo tengo que alimentar a mis doncellitas, porque ellas no han de ir a ofenderte. Ea, pues, Padre mío, ponme aquí cerca un venadito donde lo pueda matar y así quedará socorrida esta pobre familia. Esa era la oración que rezaba el tullido. El arzobispo lo escuchaba absorto, como si el príncipe de la iglesia aprendiese del infeliz tullido. Y éste, sin reparar en la admiración de aquel, concluyó sencillamente: esta es la oración, padrecito, y cuando la he dicho, salgo al campo seguro de encontrar lo que le he pedido a mi Padre Dios. Y lo encuentro siempre. Y en 20 años que llevo de estar enfermo, nunca me ha faltado este socorro, porque allí mi Padre Dios es muy bueno, muy bueno. Qué bonito, ¿no? Bueno, esto a mí me recuerda y hay muchos tutoriales por ahí y mucho la psicología. Me recuerda, por ejemplo, la sincronización, que bueno, es una cosa muy compleja. Más o menos viene a decir que cuando deseamos algo intensamente o cuando o nuestro pensamiento puede provocar cambios en el mundo exterior, ¿no? Esto, pues, lo hablaba Jung, ¿no? Hay una teoría de Jung sobre la sincronización, fue el que lo dijo, ¿no? Yo tenía un libro de lo último, creo que era el último que escribió Jung, pero infeliz de mí, tonta de mí, lo vendí por Wallapop y ahora no lo tengo. Y encima se lo vendí a una que no se lo merecía, porque le vendí varios libros y me estaba ahí regateando, me daban ganas de mandarla más allá de la mierda, pero al final me dejé vencer y hice la venta. Bueno, pues el libro este se llamaba Sueños, no sé qué más, ¿no? Pero era autobiográfico de Jung. Un libro muy interesante, ¿no? Y una de las cosas que en aquel libro contaba es que él creía en estas cosas así, de que, bueno, tiene que ver con el inconsciente colectivo. Pero claro, no me voy a poner yo ahora aquí que tampoco... El inconsciente colectivo, según decía Jung, pues es que todas las personas, simplemente por ser personas, tenemos un núcleo común, todos, ¿no? Que se manifiesta, pues, principalmente en los sueños y nos va guiando en la vida o nos guía, quizá tenga que ver con los instintos, nos guía hacia unas conductas, ¿no? Bueno, los animales también lo tienen, porque, por ejemplo, aves de un determinado, de una determinada especie, ¿no? ¿Por qué todas, aunque estén en una parte u otra del mundo, saben que tienen que volar a tal sitio? Hablan, se ponen de acuerdo, ¿no? Si nunca se han visto y se comportan de manera diferente. De manera igual, los animales de la misma especie, aunque estén en una parte y otra del mundo. Yo entiendo que algo así es el inconsciente colectivo y es lo que nos lleva, también las personas lo tenemos, ¿no? Son cosas que quizá tengan que ver un poco con la física cuántica, pero claro, si yo no soy experta en la física tradicional, ni experta ni sé, soy ignorante, total. La física cuántica, que es mucho más compleja, ¿cómo me voy a poner yo a hablar de eso, no? Es grosso modo y entenderlo desde el punto de vista del burro que pega un rebuno o algo así, ¿no? Bueno, la física cuántica, según yo tengo entendido, que es el estudio de la materia subatómica, más pequeña que el átomo, ¿no? Entonces tiene un comportamiento muy diferente de la física tradicional, ¿no? Entonces parece ser que cuando un cuerpo se separa a nivel subatómico, ¿no? Pues no existen las leyes del tiempo y del espacio ni de la localización del lugar, ¿no? Porque aunque te lo lleves a otra parte del planeta, ese cuerpo, si algo le ocurre a este, lo siente, se modifica a este también, ¿no? En fin, todo eso es muy complicado, no lo saben ni los técnicos, menos voy a saber yo, o sea, tomarlo como el burro que sopla la flauta. Bueno, pues esto puede tener que ver algo
con eso, ¿no? Entiendo yo. Que se dan casos que no se explica uno cómo puede ser y puede que sea así. Por ejemplo, decía también Jung en aquel libro, que claro, lo leí hace tiempo, una de las cosas que me llamó la atención es que él viajaba y le gustaba conocer pueblos que están sin civilizar, ¿no? Y estudiaba sus costumbres. Y una de las cosas que un día narra es que ellos tenían un hacedor de lluvia. O sea, cuando no llovía, llamaban a un hombre que podía provocar la lluvia, ¿no? Entonces, Jung se entrevistó con este hombre, el hacedor de lluvia, y le preguntó que qué es lo que hacía, ¿no? Y entonces el hombre, este era autobiográfico de Jung, creo que le dijo que eso era un lugar que había mucha crispación, había mucha tensión, no había armonía, ¿no? Y entonces él meditaba un tiempo y con su meditación, yo lo explico con mis palabras, ¿no? Había como una armonía, había como una calma y entonces la lluvia volvía. Bueno, estaba también pues como igual que este hombre, le pedía a Dios en oración a su manera y deseaba que viniera un venado para sobrevivir, bueno, pues ese pues también meditando llamaba a que viniera la lluvia y la lluvia venía, ¿no? En fin, son fenómenos muy extraños. Que bueno, que yo os recomiendo que los busquéis por otra parte. El próximo día voy a leeros también otro relato que tiene que ver con estas cosas y ya pues os comento más, ¿vale? Bueno, muchos besitos, saludos.